Mi papá era un tipazo. Mi papá fue mi sensei, mi ídolo, mi todo. Y yo le aprendí Alfredo, ¿verdad? Alfredo. ¿Cómo Y le decías papá, papi? jefe, ¿Jefe? sí, Ajá. mi jefe. Y yo le aprendí mucho a mi papá porque además de ser un gran hombre de negocios, era un tipazo, con unos valores, de pies a cabeza, unos valores súper rectos, súper formales, súper estrictos, súper claros, no negociables, como dice el libro, ¿no? Lo único que no puedes negociar son los valores, o eres o no eres. Y mi jefe era, y haberle aprendido eso, se lo voy a agradecer toda la vida. ¿Hay algo que te hayas acordado en un negocio, en un momento de la vida, tú, chavito, que te haya impactado mucho? Me acuerdo una compra de un pedido de muchos miles de metros de tela, Ajá. en donde contamos 2 o 3 de los rollos de a 100 metros y venían como 92 metros por De rollo. cada uno, ajá. Y yo le dije a mi papá, oye, pues no le pagues a este cuate, ¿no? Hasta que te demuestre que vienen todos los miles de metros que le compramos. Me decía, mira, primero le pago y después nosotros le demostramos a él, porque mi compromiso fue pagarle mañana. Yo me quedé como, oye, pero ¿por qué le vas a pagar si él no está? Dice, sí, pero yo hice un compromiso de pagarle y yo estoy seguro que si le pago y le demuestro que vienen menos metros, él nos va a regresar el dinero. Y así fue, tal cual, ¿no? Le pagó y luego le habló y le dijo, oye, ven a ver o checa como tú quieras, no me acuerdo cómo fue, que vienen menos metros por rollo, y el cuate, pues no tuvo manera de decirle a mi papá que no, y le devolvió la lana, y fue una cosa de palabra. O sea, mi papá nunca, yo creo, jamás tuvo un pleito de abogados, jamás tuvo un pleito, punto, ¿no? ¿Y la dinámica en la familia cómo era? ¿Cómo era cuando se sentaban a desayunar? ¿Tenías hermanos más grandes? ¿Cómo era cuando comían? Las reuniones, sí, bueno, evidentemente, además, libaneses. A mí hay una frase que me fascina, que dicen, quien no tenga un amigo libanés, que se busque uno, y yo coincido. ¿Cómo era? No, pues muy padre. La verdad es que de mucho respeto, de mucho cariño, bueno, mis hermanos, además, son súper diferentes todos, ¿no? Alfredo, mi hermano, es un cuate que sacó primer lugar en Harvard, que fue el primer mexicano en dar clases en Harvard. Wow. O sea, una eminencia, y además mi otro ídolo, porque lo admiro, lo quiero y lo respeto como no te imaginas. Toño, mi hermano, el que murió, era un bohemiazo, ¿no? Componía música, tocaba el piano, hacía obras de teatro, un fregonazo, pero en esa área, ¿no? Él era bohemio y era la música y la actuación, y le encantaba, y hubo siempre respeto de parte de mis papás a lo que le gustaba hacer. Miguel, Nunca fue, perdón que te interrumpa, nunca fue tu papá así como de, oye, no, nunca. Toño, vente a los negocios. Nunca, O sea, lo nunca. respetó Siempre hubo un respeto total a lo que le gustaba hacer. Y Miguel, mi hermano, que fue pateador de fútbol americano. Miguel, mi hermano, jugó fútbol americano en la universidad y se fue a probar a los Chargers de San Diego y se rompió la rodilla. Y cuando mi papá le dijo, regrésate, Miguel dijo, no, pues me quedo en San Diego. Y ahí sí le dijo a mi jefe, pues si te quedas, te las averiguas. Y empezó de mesero y después tocaba muy bien la batería también Miguel, entonces iba a tocar la batería en Las Vegas a ganar su lanita, y luego empezó con un negocio de bienes raíces en San Diego y muy bien, y se quedó a vivir allá. Pero los tres súper diferentes, pero te digo, una familia de mucho respeto a cada uno de lo que hacía y de lo que le gustaba hacer, y padrísimo. Me estás platicando un poco qué aportaba tu papá, qué aportaba tu mamá. Mi mamá, una señora en toda la extensión de la palabra, una tipaza. Doña Silvia. Está mal que yo hable tan bonito de mis papás, No, pero pues los son quiero tus papás, mucho, claro. y son mis papás y los admiro. Y mi mamá era más firme, mi jefe era más alivianado. Mi mamá, ¿sí? Mi mamá era mucho más firme, dura. Mi mamá nació en una familia de 3 hermanas. Mi abuelo fue un emigrante libanés muy exitoso, amigo desde
el que le boleaba los zapatos en el centro, pero amigo de que lo invitaba a comer a su casa, hasta casi todos los presidentes de la República. O sea, era un personajazo mi abuelo, al grado de que cuando empezó a andar mi papá de novio con mi mamá, mi abuelo le puso 2 pistolas y le dijo, pues escoge, cabrón, ¿no? Y mi papá... ¿Como de duelo? Sí, sí. Dice, oye, aquí, escógele. Y mi jefe se la sacó muy bien porque le dijo, don Antonio, pero ¿cómo cree usted si yo ando con Silvia para estar siempre de su lado y nunca en contra de usted? Y ahí se lo ganó, cabrón. Imagínate. Puta, qué buena respuesta. Sí, se la sacó. No, me la contaba mi jefe y me decía, güey, me la saqué. Sí. Qué buena onda. Sí, pero mi abuelo era de armas tomar. Sí, literal. Sí, literal. De armas tomar. Literal. Entonces, padrísimo, porque, 3 hijas, no tuvo hijos, hombres, y las 3 salieron, firmes, pero unas tipazas. Oye, y ahorita que estás hablando de familia, ¿qué pasó con Toño? ¿Qué le pasó a Toño? Pues un cáncer ahí medio feo y se nos fue, caray. Y yo no sé cómo lo quería porque Toño tenía una sensibilidad súper especial. Muy padre. Pero fíjate que me gusta mucho cómo hablas de todos tus hermanos, cómo hablas de tu papá, de tu mamá. O sea, sí es una familia muy, muy unida. Y me gusta mucho que, a pesar de que, no a pesar, sino más bien, pensando en que tú eres un gran empresario, me gusta que a cada quien le estás dando su lugar, ¿no? Toño era muy bohemio, tal, le gustaba tal, fue al fútbol americano, regresó, empezó de mesero, pero luego hizo el rollo inmobiliario con cada uno de tus hermanos. O sea, es como muy importante la admiración entre unos hermanos, y no todo el mundo la tiene, porque lamentablemente pareciera que entre una familia todo tiene que tener buena lid, y no siempre, y mucho menos cuando hay trabajo, dinero, situaciones, ¿no? Esto te voy a contar algo bien personal. Mi papá cuando murió dejó una carta escrita, no un testamento formal, nada, una carta escrita. ¿Sabes cuándo hubo un solo pleito entre mi mamá, mis hermanos y yo? Jamás. O sea, esa carta decía todo dividido en 4, pum, valuamos, hicimos, repartimos, nunca hubo ni una mala cara. Y esa es la educación que nos dejó mi jefe, ¿no? Y claro, mi mamá, obviamente. Qué bonito, ¿no? O sea, hay una frase que a mí me encanta que alguna vez la escuché y trato yo de utilizarla, y es: mi palabra vale más que mi firma. Y siento que así era tu papá, ¿no? Como dices, nunca tuvo un problema, nunca tal, y me encantó lo que dijiste. Pagamos primero y luego le demostramos qué tal, porque yo quedé en que iba a pagar mañana. Para mí la importancia de la palabra en los negocios y en la vida es un must. O sea, es de verdad, el que yo pueda decirte, Jordi, tenemos un trato, darte la mano y no necesitar una firma, para mí eso vale oro. Y yo lo digo en el libro, y eso se gana con años, porque no es fácil ganarte el valor de tu palabra. Es muy difícil. ¿Y sabes cuándo se pierde? En medio segundo. Claro. En una, sí, en una que hagas. Adiós.